Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra sesión de seminarios de recursos hídricos. El día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Ricardo Beristain Cardoso. Antes de empezar, esta es la tercera sesión de los seminarios de este trimestre y la última sesión, porque el mes de mayo hay suficientes eventos asociados al aniversario de la unidad y de la universidad. Y entonces, en esta última sesión, vamos a ya tener una breve semblanza del doctor Ricardo. Ricardo Beristain Cardoso es egresado de la carrera de Ingeniería Bioquímica Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Obtuvo el grado de maestro en biotecnología, también en la UAM en el 2004. En el mismo año inició sus estudios de doctorado en el Departamento de Biotecnología, también de la UAM, del 2004 al 2007, siendo distinguido con la Medalla al Mérito Universitario. De agosto de 2008 a julio de 2009 realizó un postdoctorado en el Departamento de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2008 hasta la actualidad con el nivel 1. Fue jefe del Departamento de Recursos de la Tierra de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería aquí en Lerma y actualmente es coordinador de estudios de la licenciatura de Ingeniería en Recursos Hídricos. Fue galardonado con el premio a la docencia en 2 ocasiones, en 2015 y este año nuevamente. Y también fue reconocido por su excelente labor docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México en el 2016. Ha realizado múltiples estancias nacionales e internacionales, por ejemplo, en el Departamento de Biología Molecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis Potosí, en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Arizona en Estados Unidos y en el Departamento de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos de la Universidad de Santiago de Compostela en España. También tiene experiencia a nivel industrial en procesos de fermentación, seguridad e higiene industrial, asesoría a Pemex, refinería, así como en la asesoría y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Su principal línea de investigación es el desarrollo de sistemas híbridos para el acoplamiento de procesos biológicos para la depuración de aguas residuales. Ha formado más de 30 alumnos a nivel de licenciatura y posgrado. Ha publicado más de 40 artículos científicos, indizados, artículos de divulgación, artículos in extenso, una patente y un capítulo de libro. Todos estos trabajos cuentan con más de 1000 citas registradas en el índice internacional. Además, dado toda esta experiencia en investigación, ha sido invitado a participar como árbitro en varias revistas internacionales, entre ellas Biodegradation, Wild Science and Technology, Journal of Hazardous Materials, Bioresource Technology, Wild Research, entre múltiples otras revistas. Y hoy nos va a hablar de estrés hídrico, una problemática alarmante. ¿Estamos preparados? Bienvenido, doctor. Gracias, David, por la presentación. Hagan caso a los detallitos. Ustedes más adelante también van a tener todos sus credenciales. Ok. Vamos a iniciar la plática. Nosotros sabemos que tenemos un problema ahorita. ¿Me regalan un café? Sí, pues si entra a la conferencia, sí, si no, no. No es cierto. No, sí es cierto. Del estrés hídrico. Es algo que ya se había pronosticado de años atrás, ¿no? Como siempre, a veces hacemos caso, no hacemos caso, pero es una problemática que ya nos alcanzó. Y es multifactorial, ahorita lo vamos a ver, son muchísimos los problemas que tenemos que afrontar y estoy seguro que muchos de ellos ni tenemos la idea de cómo lo vamos a hacer. Pero es más complicado de lo que nosotros nos imaginamos. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco toda esta problemática. El contenido, 6 partes, un panorama actual, estrés hídrico, área forestal, contaminación del agua, casos de éxito y múltiples interrogantes. De forma general, un panorama actual, la distribución del agua de la Tierra, nosotros sabemos que la mayor parte de esta agua, el 97.5% está en océanos y mares. Solamente el 2.5% es un agua dulce. Y de esta agua dulce, el 99.7% está en glaciares, casquetes polares, etc. Solamente tenemos disponible un 0.3%. O sea, de toda la cantidad de agua que está en el planeta, solamente disponemos de un 0.3%. Y ese 0.3%, ¿quién es el que más utiliza agua? Es el sector agrícola, 76%.
más adelante vamos a ver, es un desperdicio de agua por ahí, un contaminadero de agua por ahí, pero esa es una realidad. Entonces, la mayor cantidad del agua está aquí. Y el resto la tenemos en la industria autoabastecida, abastecimiento público, en termoeléctricas. Pero el problema que tenemos que abordar es la agricultura, obviamente también la industria que vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Este problema de una forma ya nos alcanzó y el año pasado empezamos a tener muchísima información, muchas notas periodísticas donde empezaron a alarmar esta situación. Aquí podemos ver algunas, la peor sequía en los 5 años, sufre medio país la falta de agua, aumentan condiciones secas, entonces ya empezamos a bombardear. No somos el único país, o sea, son muchísimos países los que están entrando en esta problemática, pero México es uno de los, que vamos a ver más adelante, está viviendo este problema de forma más como acelerada, ¿sí? Para ir entendiendo qué es el estrés hídrico, se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Ya no tenemos el agua suficiente para toda la demanda que necesitamos. Por ejemplo, 35 millones de mexicanos viven ya en un elevado estrés hídrico. ¿Cuál es la población en México? 120 millones. Esto representa casi el 30% de la población de todo el país. ¿Sí? Y aunado a enfermedades y cosas que vamos a ir viendo que se van a ir sumando. Pero esta es una problemática que ya tenemos encima, ¿sí? Y es una problemática que ya desde el 2020, aquí lo podemos ver, tenemos niveles desde el bajo hasta extremadamente alto. Nosotros ya estamos en el 40-80% del nivel de estrés hídrico desde el 2020, señorita, ¿sí? 2020 para acá ya pasaron 4 años. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada. Entonces vamos a ir sumando todavía más detallitos aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa el estrés? Crecimiento demográfico, cambio climático, el uso agrícola, contaminación del agua, sobreexplotación de acuíferos, deficiencias en la gestión del agua. Muchos problemas en políticas públicas, ¿sí? Pero vean, o sea, es un problema complejo. Ojalá fuera un solo factor que nosotros pudiéramos abordar y solucionar el problema, pero no, ve, es multifactorial y las cosas que nos pegan, híjoles, es tremenda. ¿Sí? Ok, ¿cómo relacionamos el estrés hídrico y el cambio climático? Para entender, el cambio climático se debe a la generación de gases de efecto invernadero. Tenemos 3 gases de efecto invernadero principalmente, CO2, metano, óxido nitroso. ¿Qué es lo que hacen estos gases en la atmósfera? Se acumulan. Entonces, cuando entra la radiación solar, ya no puede regresar. Entonces, eso hace que se sobrecaliente el planeta. Y ese sobrecalentamiento genera muchísimos factores, pero dentro de esos factores es que está incrementando los periodos de sequía, de no hay agua, y eso obviamente nos está pegando en la naturaleza, entre otros factores que vamos a ir analizando. Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, una distribución de los gases de efecto invernadero que generamos en México, y la mayor porcentaje es CO2, posteriormente metano, óxido nitrógeno, y aquí tenemos unos compuestos fluorocarbonados. Estos compuestos fluorocarbonados que están aquí, hubo un tratado de Montreal que los prohibió desde el 86. O sea, están prohibidos porque estos contaminantes destruyen la capa de ozono. ¿En qué año estamos? 90, 2015, los seguimos utilizando. ¿Sí? ¿Dónde encontramos esos compuestos? Principalmente en los aerosoles, en los refrigerantes. Pero ¿cómo es posible que ya en otros países el tratado ya los prohibió y todavía México sigue utilizando? Entonces, de una forma, si queremos mitigar eso, híjoles, hay que trabajar bastante. ¿Cuál es el problema de esos gases de efecto invernadero? Que en la atmósfera se acumulan y su persistencia es de años. El CO2 tarda 1000 años en degradarse. El metano 10 años y el óxido nitroso 120 años. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes emiten esos gases de efecto invernadero por sector económico? La producción de energía eléctrica, transporte y la industria principalmente. ¿Sí? Nosotros también generamos CO2.
¿sí? También somos un contaminante. En algún momento nos van a restringir el crecimiento poblacional, precisamente por eso. Los rumiantes producen metano. Entonces hay muchas fuentes naturales que también generan gases de efecto invernadero. Obviamente no en las cantidades como estas industrias, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del transporte, el vehículo de pasajeros es el que aporta más CO2 como gas de efecto invernadero, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo nos va impactando y cómo de alguna forma otras ciudades, ejemplo, lo han estado abordando para ir mitigando esta generación de gases, ¿no? Entonces, principalmente tres: CO2, metano y óxido nitroso. Y esas son las industrias que nos están aportando más en este problema. Ahora, ese es un aspecto clave y siento que es uno de los factores que nos ayudarían mucho a mitigar los gases de efecto invernadero y que desconocemos realmente tanto sus beneficios como todo el daño que nos está generando. Toda el área forestal, ¿sí? Toda un área forestal, mira, aquí podemos ver todos los beneficios que nos proporcionan. Capturan CO2, son excelentes capturadores de CO2 los bosques, la vegetación, porque es un CO2 que necesita para crecer la planta, para sus actividades bioquímicas, es muy necesario. Producen oxígeno, nosotros dependemos de ese oxígeno. Al final nosotros damos CO2 a las plantas y las plantas nos dan oxígeno. Es una coexistencia, es como una simbiosis. Ellos dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellos, ¿sí? Purifican el aire, generan suelos fértiles, evitan la erosión de los suelos, mantienen ríos limpios, captan agua para los acuíferos, refugios para la fauna, regeneran los nutrientes del suelo, formación de nubes. Esto es algo importante porque se ha observado que la vegetación o los árboles emiten partículas a la atmósfera donde hacen que se formen las nubes. Y eso ayuda a la precipitación pluvial. Entonces, fíjense, es una conexión importante en generar nubes, lluvia, bosque, y es algo que a nosotros se nos olvida, ¿no? Y esa conexión es muy importante. Gracias a la área forestal también tenemos lluvias. Y también nos ayuda mucho a la captación del agua, porque en las raíces retienen las aguas y eso permite que se vayan filtrando y se vayan recargando los acuíferos, algo que hemos estado perdiendo, hemos estado secando con el tiempo. Pero ¿eso por qué está pasando? Porque estamos deforestando o talando árboles. Ese es el principal problema que nosotros estamos destruyendo la naturaleza. En lugar de cuidar la naturaleza, no, la estamos destruyendo. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, cuando hacemos una tala de árboles? Son muchísimos problemas. Uno de los problemas es que el 40% de esa tala se va a la fabricación de papel. ¿Y cuál es el problema de la fabricación de papel? ¿Dónde termina el papel? No tenemos como la cultura, como los cientos institutos de tecnológico de Toluca que tienen el área de reuso y reciclado de papel. Aquí véanlos, tenemos un papel, termina en la basura. ¿Y en la basura dónde termina? En rellenos sanitarios. En rellenos sanitarios cuando se descompone se forma metano y CO2. Sumamos a gases de efecto invernadero. Destruimos naturaleza. Y el problema es que cuando yo talo un árbol, todo el CO2 que está acumulado lo vuelvo a liberar. Y entonces no soluciono nada. Entonces libero gases de efecto cuando corto un árbol. Todo el papel que llega a los rellenos sanitarios, metano y CO2. O sea, al final lo que estamos haciendo, en lugar de mitigar el calentamiento global, estamos acelerando esa problemática. Ese es el problema que nosotros tenemos. Ahora, con respecto a la fabricación de papel, es algo que, por ejemplo, allá en Europa hay un concepto de oficinas cero papel. Es el concepto que ya tenemos que empezar a adoptar. Todo se tiene que digitalizar. Todas las publicaciones que hacemos en papel ya las tenemos que quitar. Hay que utilizar estos paneles electrónicos para hacer la difusión. Muchos van a decir, es que también la electrónica contamina. Sí, todo contamina, pero aquí lo que vamos a buscar es lo que menos contamina. Porque al final nosotros también contaminamos, entonces pues, nos desaparecemos y terminamos el problema, ¿no? Pero no, al final nosotros también contaminamos, es buscar lo que menos contamine, lo que menos sume a esta problemática. ¿Sí? Entonces, adoptar ese concepto de oficinas cero papel nos va a ayudar muchísimo. Y por otra parte, reducir el uso de la madera, que a veces somos muy consumidores de la madera, ¿no? Cuando estamos en casa, si un mueble ya no nos gusta, aunque funcione, pues cámbialo, ¿no? Estamos más
es que qué van a pensar los demás, ¿no? De que ya mi mueble está viejito, ¿no? Mejor cámbialo. Entonces, todas esas partes tenemos que irlas cambiando, porque hay un problema fuerte, es la deforestación. Y vamos a ver ahorita cómo esa deforestación es una cadenita en reacción. Va generando más problemas que agrava la situación, ¿sí? Entonces vemos ese problema de la deforestación, que en muchos lugares están como buscando lograr cero deforestación. No sé si se pueda llegar en un momento a cero deforestación, sería lo ideal, pero es un reto. Incluso, por ejemplo, aquí el presidente Peña Nieto, cuando se entró al Acuerdo de París, el Acuerdo de París lo que busca es limitar el incremento de temperatura en 1.5 grados centígrados. Es el limitar. Es llegar a la época preindustrial, porque todo esto se desató después de la Revolución Industrial. Entonces, el Acuerdo de París es, vamos a mitigar el cambio climático, pero vamos a limitar solamente un incremento de 1.5 grados, no más, porque se nos viene todo el problemático que estamos viviendo, ¿sí? Y Peña Nieto, en uno de esos acuerdos que firmó, dijo que uno de los objetivos era cero deforestación, cero emisiones de gases. Entonces, híjoles, ojalá, ¿no? Pero sí se ve como complicado. Ahora, ¿qué más problemas nos va a traer lo que es la deforestación? Pérdida de biodiversidad. Viven millones de especies dentro de una zona boscosa. Es una cadena trófica. Pero ¿cuál es el problema de perder esa biodiversidad? Incluso hay unos científicos que dicen que posiblemente esta deforestación, al continuarla, sería la sexta extinción de la humanidad. Lo asocian precisamente a la deforestación. ¿Por qué lo están asociando? Porque esta pérdida de biodiversidad, los animales silvestres que llegan a sobrevivir tienen que buscar dónde vivir. Y todos estos animales silvestres pues van terminando en las zonas urbanas. Y el problema de que ya tengamos a los animales silvestres aquí enfrente, las enfermedades, por ejemplo la zoonosis, que es cuando pasan las enfermedades de los animales silvestres a la especie humana. Esa es la famosa zoonosis. Entonces, si nosotros estamos en contacto con estos animales silvestres, es muy probable que se nos empiecen a pasar esas enfermedades. Los científicos dicen, nosotros conocemos solamente el 1% de virus en los animales silvestres, pero hay 1.7 millones de virus que nosotros no conocemos. Ahora imagínense cuando esos virus pasen o salten de las especies silvestres a los humanos, vamos a empezar a vivir pandemias. De hecho, la OMS, en el 2018, dentro de su lista de enfermedades infecciosas, clasificó a una como la enfermedad X. Es una enfermedad que nos arrasaría casi a todos. Pero precisamente por esto, porque deforestamos, destruimos la biodiversidad, ellos se tienen que mover. Fue lo mismo que pasó con los murciélagos. Cuando se empezaron a deforestar, se fueron a las zonas urbanas. Entonces ahí empezó a tener mucho contacto con la especie humana y pues saltaban muy fácil las enfermedades. Puede ser a través de una mordida o a través de los insectos, ¿no? Que vienen, pican y van a otro y pican, y es como van pasando las enfermedades. Pero ese es un pronóstico, y es un pronóstico sí alarmante, y es algo que vamos a empezar a nosotros a vivir, o ya estamos viviendo. El otro problema es que los científicos con el calentamiento global han observado una muerte de árboles y están preocupados porque dice, es que no sé por qué nuestra área forestal o los árboles están muriendo. Y eso preocupa, porque parece que el cambio climático, el calentamiento global es como un catalizador, parece que está acelerando la destrucción de todo. Entonces ellos tienen una hipótesis, si los árboles, obviamente, si se extiende el periodo de sequía, pues van a tener muy poca agua. Y como todos, o sea, nosotros necesitamos agua para sobrevivir. Por ejemplo, nosotros sin agua podríamos vivir 4 o 5 días, no más. Y eso depende de donde estemos. Si nos vamos al norte, donde están 40, 45 grados, ellos no pasan de 2 días. Los árboles exactamente tienen esa capacidad de resiliencia, de decir, ok, tengo poca agua, pero el problema es de que tengo poca agua, es que lo que han observado, que se vuelven más sensibles a las plagas.
¿sí? Ya no tienen esa capacidad de generar el mecanismo para, ahora sí que atacar las plagas. Y han visto una destrucción de zonas verdes precisamente por plagas, pero es por esta debilidad. O sea, es que yo almaceno poca de agua, no me es suficiente para todos mis mecanismos bioquímicos y ¡pum!, se empieza a plagar. Entonces han observado por ahí una destrucción de áreas verdes por plagas. La otra que han observado es que de las raíces a las hojas hay unos conductos donde transporta el agua. Si no hay agua, se llenan de gases y les da una enfermedad que es embolia de gases. Entonces, cuando hay agua ya no puede. Entonces, todos los árboles grandes se están muriendo y los árboles grandes son los que más absorben CO2. Otro de los problemas que están viendo, entonces ahorita vimos un problema de embolia de gases, el otro problema, ¿cuál fue? El de... Acuérdame, ya se me olvidó. Las plagas. Ya es que luego ya se olvidan las cosas, ¿no? Y fíjate que lo que dicen los científicos es, porque muchos asociamos a la resiliencia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos enfrentar y ir tolerando todo esto? Pero tampoco podemos hacer milagros. Es como las plantas, ¿no? O sea, no tienen agua, llega un momento en que, por ejemplo, las plantas tienen un mecanismo muy interesante, los árboles, en las hojas tienen algo que se llaman estomas. Esos estomas son unas ventanitas que permiten la entrada de CO2 y la salida de oxígeno, pero también controlan la evotranspiración. O sea, cierran esa ventanita para no perder el agua que tienen ahí adentro. Pero ¿cuál es la bronca de cerrar esas ventanitas? Que ya no capturan CO2 y ya no nos van a regresar el oxígeno que nosotros necesitamos. Entonces nos vamos a vivir en un ambiente donde vamos a estar limitados de oxígeno y eso sí nos va a pegar muchísimo, somos aerobios. Pero para ellos es un mecanismo de defensa y me puedo mantener por un poco más de tiempo, pero ¿cómo nos va a pegar a nosotros? Ahora, todo ese fenómeno que se está dando a nivel de árboles, lo que han observado con la cuestión de resiliencia es que solamente como que están sobreviviendo árboles pequeñitos, precisamente por esto. Me imagino que es como para optimizar, ¿no?, los poquitos recursos que tenemos, pero ¿cuál es la bronca? Que ya no capturan todo el CO2 que capturaban antes. Y eso pues no nos va a ayudar muchísimo. Eso va a ser como, siento que esta problemática en un momento va a ser como un recorte de personal, ¿no? Muchos vámonos, ¿no? Porque al final es como un equilibrio, ¿no? Entre la especie humana, las plantas, todo eso, hay un equilibrio. Entonces va a llegar un momento que nosotros vamos a sobrar, ¿no? Y bájatelas hasta lograr ese equilibrio, pero es a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Es un cambio climático que está acelerando el problema, ¿sí? Aquí ya lo vemos. El problema principal es una deforestación con una serie de sucesos que por aquí realmente ni nos pasan, ¿sí? Y es uno de los factores que es, ya vamos a empezar a reforestar. Eso es lo que tenemos que hacer, ya tenemos que empezar a recuperar la naturaleza. No tenemos opción. Incluso ahí cuando vieron el debate presidencial, realmente todo esto como lo veían muy ligerito, ¿no? Y luego había como mucha incongruencia en ellos. Por ejemplo, sabemos el problema del papel, pero cuando se vienen todos estos eventos electorales, todo está lleno de papel. ¿Y dónde termina eso? En la basura. Pero el problema es que ¿qué implicó eso? Deforestación. ¿Qué implicó eso? Pérdida de biodiversidad. ¿Qué implicó eso? Estamos emitiendo gases de efecto invernadero. ¿Qué implica eso? Enfermedades de zoonosis. Y enfrentar nuevas pandemias, de por sí como nos fue en la pasada. Y ahora imagínate sumarle otra y vuelta a casa nuevamente. No, qué triste vida nosotros da después. Pero bueno, ustedes como ingenieros ambientales van a tener muchísimo trabajo, espero. Depende del nuevo presidente. Que nos quieran, ¿no? O sea, nos vamos a cotizar, Abraham, que no. Sí. ¿Qué quieren saber? Y ya les dices, ¿no? Ahora, el otro problema que tenemos es la contaminación del agua. Una contaminación por agricultura, por el sector industrial y hasta la atmosférica nos está pegando, ¿sí? ¿Sí? La agricultura. ¿Cuál es el problema ahorita de la escasez de agua? Que la agricultura no tiene agua para regar sus cultivos. ¿Y de dónde está agarrando el agua? Pues el agua que estamos generando. Aguas residuales. Y obviamente no se compara un agua residual doméstica, industrial, o el agua del río Lerma.
Ese es un monstruo de agua. Greenpeace hizo un estudio detallado de esa agua y encontramos moléculas mutagénicas, cancerígenas, de todo encontramos ahí. Ahora imagínate, si con esa agua están regando muchos cultivos del otro lado. Imagínense lo que estamos comiendo, consumiendo. ¿Sí? Claro, y hay muchos que piensan que no hace nada, porque como tiene nutrientes y sus frutos están bonitos, grandotes, sabrosos, dicen, pues por ahí va, ¿no? Pero no, hay estudios que ya demuestran, por ejemplo, en cultivos, aquí un estudio de la India, en el 2023, año pasado, cultivos regados con aguas residuales que contienen contaminantes emergentes. Cuantificaron ofloxacino, amoxicilina y eritromicina en suelos y espinacas. Ellos observaron, por ejemplo, ¿cómo se llama? En lechuga, paracetamol. O sea, acumula bastante paracetamol. Entonces va a llegar un momento de que pues, ya no vayas a la farmacia, no ve por una lechuguita. pero ¿cuál es el problema de estar así consumiendo algo con tanto contaminante? O sea, y estar dopados, ¿no? O, imagínate, necesitas un antibiótico, pues vete por la espinaca. Pero ve, o sea, el impacto que nos está generando. Y ahí, ¿cuál es la bronca? De que nosotros estemos consumiendo todos estos antibióticos. Hacemos resistencia a las bacterias. Y va a llegar un momento en que esas bacterias, estos antibióticos ya no le van a hacer nada y nos van a tumbar. Ese es el problema, resistencia a los antibióticos. Pero nos estamos contaminando poco a poquito. La contaminación ya la tenemos en todos lados. Respiramos aire contaminado, tomamos agua contaminada, tomamos alimentos contaminados. Y eso ya de ser vegano, ya ahorita ya también tampoco es por ahí. Pero esta es una realidad. Pero el estrés hídrico nos está llevando a eso. No hay opción, no hay agua, pues ellos tienen que sobrevivir, ¿no? Son sus ingresos, pero el problema es que no se imaginan todo, y estos son algunos contaminantes nada más detectados. Imagínate todo lo que hay en el agua y que puede entrar a los alimentos. O sea, no nos imaginamos. Y es lo mismo que está pasando, por ejemplo, alrededor del río Lerma. Y hay muchas quejas de la ciudadanía de niños enfermos con leucemia, cáncer de sangre, y lo están asociando a la contaminación del río, al consumo de su agua de pozos, que obviamente pues, tiene una contaminación del río y de todo lo demás, ¿no? Pero ve cómo se está agravando tan fuerte. Pero al final, pues ahorita es problema de escasez hídrico, pero tampoco hacemos como nada, ¿no? Para ir solucionando esta problemática. Ahora, otro de los problemas aquí en la agricultura es que se utilizan muchos agroquímicos, ¿no? Para los cultivos, plaguicidas, herbicidas, insecticidas, todo. Pero el problema de esos agroquímicos que ni con agua, ni en la ley de aguas nacionales, no les prohíbe la descarga de estas aguas con agroquímicos. Ellos pueden utilizar agroquímicos, pueden descargarlas y tienen permiso para hacerla. Entonces imagínate toda la contaminación que están generando con descargar un agua con agroquímicos. O sea, al final son sustancias mutanogénicas, cancerígenas, y eso es todo lo que está llegando a nosotros, ¿sí? Pero son muchas cuestiones que no están normadas y se tienen que normar. Y ahora imagínense, ya vimos, ¿cuánto es el agua que se utiliza para la agricultura? Abraham, ¿cuánto es el agua que se utiliza para la agricultura? Exacto, esa puta atención, ya viste, y ese nuevo ingreso, tú ya vas a acabar. 76%. Ahora, este 76% contaminada, úchale, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Complicado. Entonces, algo que sí se tiene que normar, porque esa es una problemática fuerte y son sustancias muy, muy tóxicas. ¿Sí? Pero de hecho, yo he visto que también es desperdicio de agua porque en sí, cuando hacen los riegos en la agricultura, simplemente echan el agua por echarla, o sea, no llevan un control específico de cuánta agua necesitan. No, se tiene que tecnificar. Sí, es el problema de... El agua, pues, nada más se queda ahí. Uh-huh. Sí, de hecho tienen problema en agua y fertilizantes. No dosifican el fertilizante mucho, se infiltra y contamina. En el agua pasa exactamente lo mismo.
Y por eso hay muchas como tecnologías de riego por goteo, riego que es como minimizar el uso de agua, ¿no? Optimizarlo. Pero el problema es que no lo aplican. O sea, hay muchas tecnologías que se utilizan en Europa, pero no se aplica. Y ahorita es el riego por goteo, que son tuberías abajo del suelo con pequeños orificios. O sea, apenas está saliendo el agüita, pero es suficiente para que observe la planta y tome lo que necesite. Ahí se ahorra muchísimo agua. Pero el problema es que no se aplica. Y ahorita con la escasez, ¿qué es lo que están haciendo? Pues nada más desvían de los ríos y vamos, inundamos todo eso, pues está contaminada, pues ¿qué va a pasar, no? Pues al final, ese es o sea, muchas cosas tienen que cambiar por ahí y la cuestión agrícola es eso, es tecnificar, ¿no? Aplicar lo que ya se conoce para que se funcione. Ahora, la otra es cómo contamina la industria. ¿Qué es el agua virtual, Abraham? ¿Te acuerdas? No, bravo. Me estás fallando ahora, ¿verdad? Ya no te preguntaba. ¿Sí? El agua virtual es el agua que la industria necesita para la fabricación de algo. Es un agua que nosotros no vemos, pero es un agua que en su proceso de fabricación se contamina. Ese es el problema, ¿no? Y aquí podemos ver varios casos de la cantidad de agua que ellos necesitan. Por ejemplo, un vaso con cerveza implica 75 litros de agua virtual. Es decir, yo estoy contaminando 75 litros de agua. Lo bueno que no tomamos dato, Cayo. 75. Ay, la coca, sí la puse por ahí, creo. Como no, mira, 1 litro de Coca-Cola, 69 litros. Que la cerveza, ¿sabes? Contaminamos menos. Un vaso con leche, 200 litros. Una taza con café, 140. Una hamburguesa, 2.400 litros. Una copa de vino, 120 litros. Un microchip, 132 litros. Y vamos a lo más fuerte. Una camiseta de algodón, 2.700 litros. Un kilogramo de carne, de 5.000 a 20.000 litros. O sea, todo lo que no vemos nosotros, porque nosotros somos consumidores. Pero en Europa está la cultura de, ok, la industria está trabajando en cómo disminuir esa agua virtual. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para bajar ese consumo de agua virtual? Y al final es como cambios en la dieta. Por ejemplo, en Europa se da mucho, son como mucho de la moda, ¿no? Ellos van con la moda, cambian a cada rato ropa, entonces ya están como adoptando a un lado la moda y rehusar lo más que se pueda la ropa, o intercambiarla con amigos, o darle otro tipo de reuso, precisamente por esto, porque imagínate, si estar cambiando camiseta, por ejemplo una camisa o un pantalón semanalmente, ¿cuánto estás gastando o cuánto estás contaminando de agua? ¿Sí? Un tinaco son 1.000 litros, aquí casi son 3 tinacos por una sola camisetita. Imagínate, si calculas toda tu huella hídrica, híjole, o sea, estaríamos pegándole bastante. Obviamente la industria sí trabaja en cómo optimizar, pero ellos no van a bajarle mucho al agua virtual. Nosotros como consumidores sí, pero ¿lo vamos a hacer? El problema es que no creo. Por ejemplo, el teléfono inteligente, 12.760 litros. Lo bueno es que cambiamos cada cuándo, tocayo. Cada 3 años, 4 años. ¿No? Ese es el problema de la industria. Por eso cuando nos dicen, es que ustedes tienen que ahorrar agua, es que ustedes, sí, o sea, nosotros podemos hacer nuestra parte, pero ¿quién realmente está contaminando más? El sector agrícola y el sector industrial. Y vean, o sea, es muchísima agua. Si se hicieran cálculos, híjole, no se imaginan la cantidad de agua contaminada por aquí. O sea, es impresionante. Es como usted dijo, es una reacción en cadena. Porque Sí. la industria no tiene la culpa, el que tiene la culpa es el ser humano. Y que estamos viviendo en una época donde estamos siendo consumistas y queremos estar aparentando y estar comprando lo mejor y todo, entonces es una reacción en cadena. Si nosotros estamos demandando más, pues la industria va a hacer lo posible para aumentar su producción. Entonces ahí la industria somos nosotros mismos. Sí. No, y Europa se está viendo así, o sea, la industria va a ser muy difícil. Entonces, parece que la especie humana es la que está haciendo estos como movimientos para cambiar hábitos, ¿no? Hábitos alimenticios, hábitos de moda,
cosas que impacten, cuestiones de electrónicos también, ¿no? Entre más me dure, mejor, ¿no? Y no estar cambiando a cada rato, pero al final nos mueve la sociedad, ¿no? La mercadotecnia, prendemos la televisión y ya nos mete el nuevo iPhone y chin, nos metió ahí, ¿no? Y así nos maneja, ¿no? Psicológicamente nos maneja, ¿no? Pero ese es otro de los problemas que se tienen que abordar. Y como dices, nosotros es donde podemos impactar más. Pero el problema es hazlo, toca yo. Deja de tomar coca. Pepsi. Contaminación atmosférica. Otro de los problemas que también tenemos es, a la comunidad se nos está pidiendo capten el agua como si eso fuera como la solución para salvar el planeta, ¿sí? ¿Cuál es el problema de captar el agua? Que el agua pluvial ya no está limpia, está contaminada, ¿sí? Por ejemplo, aquí mencionan dos contaminantes, los perfluoroalquilados y polifluoroalquilados. Esos son contaminantes que le llaman sustancias químicas para siempre, o sea, esas no se van a degradar. Y el problema es por los vientos en todo el planeta va dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Entonces, estos contaminantes los han detectado hasta en zonas muy alejadas que dices, por ejemplo, en el Tíbet, que está muy alejado, han encontrado estas sustancias. En la Antártida han encontrado estas sustancias. Que tú imaginas, dices, pero si yo la fabriqué aquí en América, ¿cómo llegó hasta allá, no? Pero al final, porque son persistentes y los vientos van acarreando todo por todos lados, ¿sí? Ese es el problema. ¿Qué contaminantes más vamos a encontrar? Pues va a depender de si está en zonas industriales o zonas donde generen contaminantes, ¿sí? Por ejemplo, hay mucho metal ya en el agua pluvial, aluminio, plomo, zinc, mercurio, arsénico, níquel y entre otros. Y la pregunta es, ¿cómo llegó ahí? Pero llegan ahí. Todas las emisiones de gases, todo lo que quema la industria, todo eso está contaminando mi agua pluvial. Y esos son, por ejemplo, el plomo es un metal tremendamente tóxico, ¿sí? Y luego muchos de estos metales dependen mucho del techo que tengan. Hay muchas casas que tienen techo o láminas de metal, de plomo, de asbesto, por ejemplo, y todo ese plomo te truena bien feo. Entonces, cuando llega el agua, arrastra esos contaminantes, y entonces en tu captación de agua pluvial tienes un agua tremendamente contaminada. ¿Y qué es lo que hace? Piensa que con un filtrito la vamos a limpiar y la vamos a poder reusar. Y mucha gente luego le da de comer a sus animalitos, o luego nada más la hierve y la consume, pero es un agua que no podemos consumir, es un agua que no se le puede dar cualquier uso. Y aquí dice, evita usar el agua de lluvia para beber, cocinar, lavarse los dientes o para enjuagar o regar las plantas que va a consumir. No podemos darle ese uso. Realmente es un uso muy restringido. ¿Cuál es el uso que realmente le podríamos dar a esta agua? Sí, donde no tengamos contacto, ¿no? O sea, ni en el baño, ¿no? Porque te sientas, salpicas y ya chapeaste, ¿no? Yo no me arriesgaría, ¿verdad? Sí, no. ¿Verdad? Por ahí no. Entonces es como más lavar, ¿no? Pero es complicado. Pero lo que están, y lo están pidiendo, ¿no? Es que vamos a meter un captador de agua, ¿no? O sea, sí se puede hacer. Esto sí funcionaría así en áreas grandes, pero con un sistema de filtración bien, ¿sí? Con un sistema de potabilización bien. Ahí sí valdría la pena. Pero si tú quieres ponerla en tu casa, ese es el riesgo que tú vas a correr. Creo que ahorita aquí en esta zona de Toluca, Tecnológico hizo un estudio sobre el agua y no detectaron esos dos contaminantes. ¿Los de arriba? Sí, aquí en lo que es la zona de Metepec y Toluca. Lo dudo. No, sí, apenas hicieron estudios recientes de eso, porque están realizando... ¿Sí? ¿Confiable? Dos filtros sobre ecuación Toyocan para evitar las inundaciones. ¿Pero son captadores de agua o cómo? Están viendo una forma de captar el agua para que se infiltre y evitar que se desvíe esa agua hacia la zona. Sí. ¿Pero qué depende de esos estudios? Dependemos mucho de los vientos. Sí. Si yo mido ahorita mi calidad de aire, no es el mismo que la semana que viene o la semana que viene. Eso te va a pegar mucho en la calidad. Entonces, si tú quieres hacer un buen estudio de calidad del aire y del agua, tiene que ser todo el año. Sí, porque puede ser que yo llegué, pero ahorita hubo muchos vientos, pues el aire está limpio, ¿no? Y si llueve, pues no arrastra tanto contaminante y lo vemos reflejado
aquí. Ese es como el riesgo de esos estudios, que hay que hacerlo por más tiempo para realmente garantizar que exactamente en qué periodo, pues dependemos mucho de los vientos. Es como cuando no hay vientos, ¿cómo se pone la contaminación? Toda densa, ¿no? Ve la Ciudad de México, entras y una cápsula, ¿no? Y hay vientos, y ¡pum!, todo se limpia y padre, ¿no? Ese hay que tener ese cuidado. Pero para hacer esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Realmente un estudio de calidad de agua. Y en función de esto, mi sistema de filtración y el tipo de uso que le voy a dar. Pero ¿eso qué implica? Para una familia es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero. Entonces, hay que ver qué uso le vas a dar que te ayude. Nada más es tener cuidado en eso. Pero sí, ahorita está mucho la moda y así como pongan sus captadores y eso los va a salvar, ¿no? No, tampoco, ¿no? Y también no está lloviendo todos los días para tener ahí mi captador, ¿no? Pues en zonas donde llueve mucho, me ayuda. Pero, por ejemplo, si ahorita pongo mi captador, ¿cuándo se va a llenar? Se va a llenar más de polvo, de basura que de agua, ¿no? Es que es eso. A veces como que nos engañan mucho y nos quieren echarnos la culpa de que nosotros somos el problema del estrés hídrico. Y nosotros no somos el problema. El problema, ¿quién es? Es la industria. Todas las tuberías fracturadas. El 40% del agua se pierde en los sistemas de distribución, ¿sí? Sobre concesiones. Hay industrias que ya se detectaron con doble toma de agua. Una toma para verificar y pagar de forma honesta y una toma clandestina. Son muchísimos detalles, no pasa eso, ¿va? Que dices, o sea, el problema está fuerte. ¿Sí? Pero bueno, que no nos quieran engañar, ¿no? Al final, el problema es más arriba y no es... Sí podemos sumar nosotros si vimos cómo, ¿no? Sí podemos ir ayudando, pero nosotros no vamos a pegar tan fuerte como los otros sectores. Ellos sí van a pegar y ayudar bastante. ¿Sí? Casos de éxito. Ya vimos una problemática compleja, vamos a ir conociendo qué han hecho en otros países que nosotros pudiéramos como adoptar para ir ayudando a esto de mitigar los efectos. ¿Sí? Copenhague, ese es como el país ejemplo, ahí en Dinamarca. ¿Qué es lo que hizo? Sabemos que el transporte de vehículos es lo que más gases de efecto invernadero genera, que es el CO2. Ellos impulsaron el uso de la bicicleta. Hay más bicicletas que autos ya en Copenhague, ¿sí? Lo que es caminar y lo que es andar en bicicleta, obviamente eso sí ayuda mucho a bajar las emisiones de CO2. ¿Qué más están ellos haciendo? Energías renovables, fotovoltaica, eólica, biomasa, por ejemplo, de los residuos. Todos los residuos se mandan a composteo y se puede generar energía, que es metano, transformarse en energía eléctrica. Entonces ellos están aportando a estas energías renovables o energías verdes que le llaman, ¿no? La eólica, fotovoltaica, ¿cuál va a ser? La solar. O sea, tenemos muchas energías ahí limpias o verdes que podemos utilizar, pero ellos ya los están adoptando. Ellos también ya están utilizando un uso del Big Data, que es como instrumentar todo el sistema de tubería para verificar dónde hay fugas y repararlos. O sea, como que está al pendiente de cuánta agua está utilizando una familia o si dentro de una familia hay una tubería que está teniendo una fuga para atacarla y desde ahí evitar esos problemas de desperdicio de agua. ¿Sí? Mucho hay multa si pasan el volumen. Ajá. Pero ve, o sea, al final son cositas que tenemos que ir, están funcionando, hay que jalarlas para ir adoptándolas. Arquitectura sostenible. Ya muchos arquitectos, hay muchos diseños que vamos a convertir un espacio, pero con área verde. ¿Sí? Y aquí podemos ver unos ejemplos de arquitectura sostenible. O sea, por parte de la agricultura y de lo que fue la Dirección de Agricultura y Ciudadanía, se quiso hacer, pero el presidente municipal no lo dejó hacer. Y luego hay otros que lo hacen, pero ya no lo cuidan. Por ejemplo, el parque de la Alameda 2000, los baños tienen techos verdes. No, es que necesitan cuidado. Sí, es con lo que pasaba, no platicábamos, ¿no? Siembras árboles, pero es un organismo vivo, o sea, no puedes sembrarlo y que es como las plantas de tratamiento, no funcionan solitos, ¿no? Es como nosotros, tampoco funcionamos solitos, ¿no? No nos movemos y hasta ahí quedamos.
Es igual aquí, al final es un jardín, entonces hay que darle los cuidados que necesita un jardín. Pero esa es la otra que ya se está adoptando, precisamente son arquitecturas donde vamos a ver muchos ventanales para que entre la energía solar, mucha área verde precisamente para la generación de oxígeno y todo el CO2 que se genere dentro por las gentes que trabajan y todas las plantas absorban ese CO2, es como ir neutralizando. ¿Sí? Eso le llaman como la energía positiva. Yo ya no estoy contaminando, ¿no? Al final estoy buscando algo donde estoy neutralizando lo que estoy generando, ¿sí? Entonces, tenemos que saltar a esta arquitectura sostenible. En México, ¿ustedes creen que en México hay arquitectura sostenible? ¿Tu casa creo que es arquitectura? No es cierto. ¿Se imaginan? ¿Sí en México? Sí hay casos, sí. Hay unas arquitecturas, no son muchas. Por ejemplo, aquí vemos los países que ya cuentan con edificios sostenibles: China, Canadá, India, Brasil, y México. Y dentro de estas, por ejemplo, en México, este es un edificio muy bonito, es un hotel en Cancún, y es una arquitectura sostenible. Tiene vegetación interna, tiene muchas ventanales donde entra la energía solar, y velo, es algo, está bonito, ¿no? Se ve como para hospedarse ahí, ¿no, Fran? ¿No? Sí. Y hay otros también, pero esa es como la tendencia, ¿no? Es como ir recuperando la naturaleza de otra forma, no en pequeñito, se suma, pero obviamente no debemos de descuidar que tenemos que reforestar. Esto no va a solucionar el problema. Lo que tenemos es que reforestar todo lo que hemos destruido para ir solucionando el problema, ¿sí? Otra de las tecnologías son fotobioreactores de microalgas. Las microalgas tienen la capacidad de absorber CO2, ¿sí? Y podemos ver, se ven bonitas, por ejemplo están en Belgrado. Y realmente es algo que nada más necesita o la energía solar o pueden tener lámparas de amplio espectro, ¿sí? Pero aquí los vemos. Por ejemplo, este fotobioreactor pequeñito cumpliría la función de un árbol como de 8 o 10 metros. Captaría toda esa cantidad de CO2. Nada más aquí lo que hay que ir haciendo es retirando la biomasa o la microalga que va creciendo, ¿sí? Pero o sea, se suma a captar todo ese CO2 y ese fertilizante pues se le puede dar un uso a la agricultura. Pero aquí pueden ver cómo los demás países le han buscado formas para sumar y mitigar los gases de efecto invernadero. Ahora imagínate una de estas cositas allá afuera, se vería padre, ¿no? Imagínate toda la universidad con fotobioreactores trabajando en el día y ya nada más de vanidoso le ponemos una lámpara en la noche, unas 2 o 3 horas, ¿no? Para que se vea bonito. La parte está verde, pero así es. O sea, hay que buscarle la forma de ir mitigando los gases de efecto invernadero, ¿sí? Ok. Otros casos de éxito sobre el agua residual, ¿sí? Namibia, Singapur, California, ¿sí? Es a donde nosotros tenemos que llegar. Nosotros contaminamos mucha agua residual y no la tratamos bien, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron estos países? El agua residual la potabilizan, ¿sí? Todo el agua residual que se genera se está potabilizando. ¿Y eso de qué nos va a ayudar? Si yo todo el agua residual la potabilizo, ¿eso de qué me va a ayudar? Disminuir la extracción de agua. Disminuir la extracción del agua, ¿no? Estamos secando todos los acuíferos. Entonces eso va a ayudar mucho a disminuir, ¿no? A administrar más esa cantidad de agua que yo tengo, porque el agua residual que estoy contaminando, la estoy potabilizando, la contamino, la potabilizo. Estoy como cerrando el círculo ahí, ¿sí? ¿Cuál es el problema de México? Que nuestra normatividad no nos permite potabilizar el agua residual, ¿sí? Esa es una limitante normativa que tenemos y que tiene que cambiar, ¿sí? ¿Por qué no se norma o no se permite? Porque la gente o el gobierno no supera lo que le llaman el factor asco, ¿sí? Porque no aceptan la idea de que ahora voy a consumir un agua que viene de la popó del tocayo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No manches, o sea. Entonces, y eso también les pegó a ellos. El factor asco les llevó de entre 20 y 30 años lograr esa transición de poder potabilizar un agua y que la ciudadanía lo aceptara.
Pero ve, o sea, ya tienen sus marcas, ¿no? Su agua potable. Por ejemplo, Singapur, es un agua gratuita, o sea, no la cobra. O sea, llega cualquiera y puede tomar esa agua. California también hizo lo mismo, tiene su agua potable. Namibia también tiene su agua potable. Hasta ahí tenemos que llegar y se puede hacer, ¿sí? Ahora, pongamos que ellos el factor asco les pegue, pero a nosotros, manches, comemos hasta... ¿no? O sea, eso no debería ser un problema para nosotros. Los tacos de sapuerro, ¿no? Y entonces es un agua que viene de ahí. Es que ese es el problema. Entonces, al final, sí se tiene que trabajar. Sí, vamos a llegar a eso. No hay casi como muchos caminos. Vamos a llegar ¿a qué? A desalinizar el agua de mar. Ahí vamos a llegar. Eso, aunque sea caro, vamos a llegar ahí. No hay opción. Vamos a llegar a esto también, ¿sí? Porque, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer para mitigar todo eso? Si no es por aquí. Bueno, pero decían algunos científicos que era más fácil potabilizar el agua residual que desalinizar el agua. Sale más económico. ¿Sale más económico esto? Sí. Y generamos muchísima agua. Y sí podemos darle muy buena calidad. Ellos han logrado calidades que rompen récord en normas. O sea, la norma les pide algo y ellos pasan esa calidad. Pero se puede hacer. Y desalinizar, sí, como dices, al final va a costar. Y ahora imagínate si quisieras bombear el agua desde Veracruz hasta acá. No manches. No, y aparte se estaría alterando también la biodiversidad acuática. Sí, o sea, modificas muchísimas cosas. Y ya empieza lo de la regulación de la temperatura, Es que, no sería tan viable. es que, por ejemplo, ahorita como con agua. ¿Cuál es la solución que está dando con agua para el problema de la Ciudad de México? En lugar de buscar la raíz, decir, mira, tengo muchos problemas internos, o achicoleo del agua y un montón de cosas ahí, en lugar de abordar ese problema, su solución, ¿cuál es? Ahora vamos a vaciar una parte de Hidalgo, allá hay mucha agua, la extraemos y la bombeamos a la Ciudad de México. Y el concepto del día cero, ellos lo generaron, pero fue un concepto para manejarnos psicológicamente, que tenemos un problema y que vamos a llegar al día cero y que nos vamos a morir. Y que la única solución es una mega obra para trasvasar un agua de otro lado, vaciar el otro lado y mandarlo a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, el problema, pues va a seguir ahí, ¿sí? Porque se están vaciando todos los acuíferos. Y nos engañan muchísimo en los noticieros y el gobierno, y a veces es algo que digo, a ver, ¿sí? Fue con el sistema Cutzamala. En el sistema Cutzamala, ¿qué dijeron? Es que no hay agua en el sistema Cutzamala y la Ciudad de México no tiene agua. Y te quedas así, a ver, ¿cómo que todo el problema lo asocian al sistema Cutzamala? Si el sistema Cutzamala nada más está abasteciendo el 25%. El resto viene una parte del sistema Lerma y la mayor parte de los acuíferos de la Ciudad de México. A ver, que no me engañen, ¿cómo que no hay agua en el sistema Cutzamala y ya no hay agua en la Ciudad de México? ¿Qué están escondiendo ahí? O sea, no es por ahí. O sea, al final nos manejan bonito también ellos. Entonces, con agua dicen, no, pues ahora una mega obra más, ¿no? Como todos los túneles ahí para seguir contaminando, seguir trasvasando, pero al final es como más corrupción que nada. Yo lo que veo ahí es como más corrupción que nada, ¿no? Porque sabemos que en todas las obras es donde se mueve muchísimo dinero. Y el problema es que se destruye toda la naturaleza, ¿sí? Y es lo mismo que pasaba con la vieja cultura del agua, ¿no? La vieja cultura del agua, ¿cuál es? Que llegan y destruyen todo por construir algo. Por eso surgió la nueva cultura del agua, ¿cuál es? Y que se promovió de España desde los 90. La nueva cultura es, ya no puedes destruir la naturaleza. ¿Quieres construir ahí? Respeta lo que está ahí. Esa es la nueva cultura del agua. Y es lo que no se está haciendo. Ustedes vean todas las obras y, te estorba ese terrenito, vuélalo, ¿no? Ese arbolito se ve feo, vuélalo, ¿no? Y es algo que ya no debemos de hacer. Y más por el problema, sabemos la importancia del área forestal, tenemos que cuidar mucho más la naturaleza. Ya no tenemos que permitir tanta deforestación. Los incendios, ¿por qué se están dando? Por la falta de agua, la vegetación se seca, se hace más inflamable. Entonces cualquier chispazo ahí, ¡pum!, todo se incendia, todo se pierde. ¿Pero qué perdemos ahí? Área forestal, biodiversidad, se libera gases de efecto invernadero, o sea, no estamos ayudando
en nada, pero el problema es precisamente toda esta escasez sí nos está pegando bastante. Y aquí la pregunta es cómo vamos a abordar todo eso, ¿sí? Y aquí está la pregunta, ¿no? ¿Estamos a tiempo para revertir el cambio climático? ¿Estamos a tiempo de recuperar la naturaleza? ¿Tendremos que aprender a vivir con limitaciones hídricas? Ese es un problema que a mí me ha estado alarmando últimamente. Por ejemplo, ahorita con la modificación del Plan de Estudio de Recursos Hídricos. En otros países, por ejemplo, como China y Argentina, están como nosotros. Dice, en 20, 30 años no va a cambiar nada. Aquí es, ahora cómo nos adecuamos a toda esta limitación hídrica, ¿sí? Ellos están generando nuevas licenciaturas con una limitación hídrica, ¿sí? En lugar de decir, vamos a solucionar el problema, es, ahora vamos a aprender cómo vivimos bajo una limitación hídrica. Imagínate, no me imagino, en una licenciatura ahí de recursos hídricos con poquita agua, ¿no? Y vamos a optimizar todo con poquita agua. Pero va a ser como complicado. Pero esa es una realidad, todos se están moviendo por ahí, ¿sí? Es como, pero yo siento que no se debería de pensar así, porque es como aceptar, ya tenemos ese problema y a ver cómo sobrevivimos, ¿no? Pero está complicado, ¿sí? Y el peor escenario es, ¿cómo vamos a sobrevivir? Porque esa es una realidad que no va a parar. Ya vimos, es una reacción en cadenita, el cambio climático no está ayudando, nosotros estamos acelerando el cambio climático y el cambio climático está acelerando la destrucción de la naturaleza. Y todos los fenómenos que se están dando, tornados donde no deben de darse, ¿no? Volcanes que ya se están activando, ¿sí? Huracanes que ya se están potencializando. Ahora viene el problema de los socavones por la sobreextracción de los acuíferos. Y es algo, van a haber ciudades que van a ir desapareciendo, o sea, socavones, obviamente el agua es la que da la estructura al suelo, quítale el agua, pum, todo se viene abajo. Incluso, si ven los Simpsons, ¿no? Los Simpsons en un programa, ellos predijeron esto, y por ahí le dijo Bart, ¿no? Y después de estos fenómenos naturales, ¿qué sigue? Y le dice, socavones. Entonces, y ellos sí latinan sabroso a todo eso. Entonces imagínate, un día estás y el otro día ya no estás. Y sí ha habido socavones en varios lugares alrededor del mundo, pero es el problema. Hay un espacio abajo y te come. Entonces son muchísimos los problemas que si no hacemos nada, porque al final es como la Ciudad de México, ya se está vaciando los acuíferos, pero ¿qué se está haciendo para recargarlos? Nada, estás destruyendo todo, ¿no? Es como aquí, pones un cemento, ¿qué infiltras? Ya no infiltras nada, ¿no? Y la idea es que vamos a captar el agua. ¿Pero qué preferías? ¿Un sistema de captación de agua o mejor que se infiltre? Mejor que se infiltre. Pero a veces es eso, como que estamos en otra, digo, es que es como ahorita, captar agua. ¿Y cuándo van a captar agua? ¿Ya cuántos meses llevamos sin lluvia? ¿No? Entonces son muchas cosas así como ingenieros que tenemos que ir como reflexionando, y si vemos, hay soluciones, sí hay soluciones, o sea, sí hay forma de cómo poder abordar este problema, sí hay forma, ¿sí? Pero no depende de nosotros nada más, ¿no? Al final es un sector gubernamental, un sector industrial y la comunidad, ¿sí? Pero tenemos que ser congruentes como ingenieros ambientales, ya también no podemos ir viviendo contaminando. Porque al final cuando salgamos, digo, a ver, ¿cuál es el ejemplo? Es como la institución, ¿no? O sea, no es por echarle, ¿no están grabando? No va. ¿No? Hablamos de una institución sostenible, verde, ¿no? Entonces, es que ese es el problema, o sea, ese es como el sello de la unidad número 5, la más joven, y con este sello verde interdisciplinario. Pero ¿dónde lo ves? Ve el contaminadero que tenemos por todos lados. Plantas que ni sirven, tratamiento, o sea, cosas así que dices, ya tenemos que ser congruentes. Y esa es la parte que tenemos que llevarnos todos, ¿no? Y cuando lleguemos a trabajar, esa es la parte, o sea, ya tenemos que pensar de forma verde, ¿no? No fumar verde, Alex? No. Pensar así de forma verde. Sí, es que no, pero, ¿no? Pero sí, estamos en una realidad y vamos a ver cómo nos va, ¿no?
Pero este es el problema. Se lo tomé de internet y me gustó, mira, dice, solo cuando el último árbol se ha cortado, el último pez capturado y la última gota de agua contaminada, se me fue. Nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero. Y desafortunadamente todo es así, todo es dinero, todo se mueve por ahí. La naturaleza, eso no nos importa, nos movemos por ahí. Y los millonarios que han hecho todos sus bunkers, ellos están preparados por un momento, ellos saben que se vienen cosas difíciles, pero a ellos no les preocupa, ellos ya están preocupados. Nosotros sí. Entonces, pero bueno, espero que les haya gustado la plática, que tengamos ahí. ¿Preguntas, comentarios? Sí. Abraham, no te me duermas, ¿eh? ¿Preguntas, comentarios? Pues que ya hay mucho material para los padres, que se animen los chicos. O sea, material, ideas sí hay, pero... No, sí. Tú viste las carencias Sí. que hay y aún así logré buenos resultados. Sí, aquí es como cambiar un poquito la visión, ¿no? Y espero que esto ayude como dónde debemos de trabajar, dónde tenemos que poner el ojo como ingenieros ambientalistas, ¿sí? Dónde realmente está la solución. Ahí es donde tenemos que trabajar, es como dices, ¿no? Los PETs, pues vamos a trabajarlos ahí, vamos a proponer. También es algo que nos falta, es como esa garra de vamos a hacer cosas diferentes y vamos a proponerlas, ¿no? Vamos a ir aquí a la rectoría y pum, como los fotobioreactores, ¿no? Pues yo quiero poner algo de eso, me ayudaría, se vería bonita la universidad y le vamos sumando esa parte del desarrollo sostenible. Todo el mundo tiene a lo sostenible ahorita, que es todo lo verde, todo lo que minimiza el impacto ambiental, cultural, económico, todo lo que es por ahí. Es como, por ejemplo, ellos están en el Tecnológico de Toluca, tienen un área de reuso y reciclaje de papel, ¿no? Sí. Y los alumnos están ahí, hacen su servicio social y hacen sus cuadernillos, ¿no? Incluso yo tengo un cuadernillo que me regalaron ellos, que hicieron ahí, pero es interesante porque es para sus apuntes, ¿no? Y es una cuota voluntaria, ¿no? Y ya tienen su libreta y tienen sus apuntes, pero ahí estamos rehusando el papel, o sea, estamos disminuyendo la contaminación, también hacen compostaje de residuos orgánicos. Todo lo que se produce en el tecnológico, el 90% de lo que se produce en el tecnológico se está reusando y tratando. Eso es algo que nosotros podemos implementar aquí, ¿no? Y es una de las actividades del grupo de Club Biotar, que podamos crear esta área de reuso y reciclaje, que los alumnos se involucren y crean más cosas, ¿no? Porque de clips, de folder, hacen muchísimas cositas, accesorios de oficina que ayudan, pero es eso, al final ya no lo dejamos ir a la contaminación y que se sume a los efectos, vamos a ir trabajando por ahí. O sea, hay muchísimas cositas que podemos ir tomando, pero todo eso vamos a materializarlas. Esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, que se están haciendo ahorita varios edificios, se puede optar también tener canales que infiltran el agua, como lo tenemos ahí. Bueno, exacto. Hay edificios que tienen sus canales y bajan hacia un filtro y se va filtrando toda esa agua, porque en el tecnológico estamos encima de un acuífero y creo que nosotros no estamos conectados a la red del municipio. Tenemos nosotros nuestro propio acuífero y tenemos 2 pozos. Y eso está bien, ¿no? O sea, que parte de que se infiltre está súper bien, porque imagínate, es como pasaba aquí, ¿no? Se iba hundiendo. Entonces, cuando esto se ve vaciando, pues obviamente nos vamos a hundir. Entonces, si tú infiltras, mantienes estos niveles, ¿no? Esa es la parte que a veces yo entiendo por qué no se visualiza y no se cuida, ¿no? Todavía lograste, sí, es que... Se van haciendo nuevas cosas, nuevos edificios y ahí no se pueden ir infiltrando. Pero claro, yo creo que hay que hacer un estudio de suelos para ver... Sí, la capacidad de infiltración. Ideal para que se vaya infiltrando. Exacto. Sí, o sea, muchas ideas que podemos... Y ustedes se lleven, ¿no? Para... Me queda una duda, ¿no? Sí. Si el agua de la lluvia realmente no se puede reutilizar, digamos, a una manera más extensa en los hogares, ¿qué opción podemos tener como a manera hogar para no tener tanto impacto en sacar agua residual, ¿no? Nada más hay que ver el uso que tú le puedes dar a ese. O sea, tú debes estar consciente que es un agua que no es apta para consumo, ¿no?
puedes regar plantas, podrías regar plantas, pero exacto. No generen un fruto. Exacto, es algo que sea como estético que tú no vas a consumir. Ese es como el uso que tú podías ir buscando y obviamente sí disminuyes el uso del agua potable, ¿no? Si ayudas por ahí, y obviamente también pagarías menos. Pero ahí la pregunta es, ¿cuándo va a llover y cuánto te va a durar esa agua que tú estás captando? Y salió apenas una opción que pusieron de que regáramos agua en los patios, digamos, agua reciclada de las lavadoras, cosas así, como a las 12 del día, que es cuando está como el mayor nivel de calor, ¿no? ¿Qué tanto ayuda eso realmente? ¿O contamina más de lo que ayuda? ¿Contamina? Fíjate, a las 12, 1, cuando está realmente al tope. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros vamos a regar un jardín, normalmente es o muy temprano o en la tarde-noche, porque mucha parte de esa agua se evapotranspira, se pierde, entonces toma muy poquita agua. Ahora imagínate, si tú llevas un agua de la lavadora, y si esa lavadora utilizaste detergentes que no son biodegradables, y tú lo adicionas ahí al suelo, ¿qué va a pasar? El agua se evapora y el contaminante se quedó ahí. Y cuando llueva, todo eso se va a infiltrar y va a contaminar todo lo que está allá abajo. Por eso a veces no entiendo estas decisiones que toman de, no sé cuál es la finalidad. Porque la finalidad, yo digo, a lo mejor la finalidad es ayudar a infiltrar, ¿no? Pero a esa hora, y un agua contaminada, no, pues no. Sí, se tenía la idea de que con esa agua iba a poder ayudar a la generación de nubes para que se pudiera llover más rápido, ¿no? Pero digo, pero pues es que es a la hora en la que la resina está a tope, yo creo que ni siquiera la evaporación del agua, creo que no llega. No, ¿y cuánto? O sea, realmente cuánto. Es algo complejo, no es así de que yo riego, se evapora, se forma la nube y lluvia, no es así. Incluso para hacer llover, ¿qué tienen que bombardear las nubes, no? Con plata, para poder hacer fusión. Lo que hace la naturaleza, lo que hacen los bosques de forma natural, y mira estas partículas, pues lo hacemos aquí de forma química, ¿no? En muchos lugares llega, se bombardea para... Entonces esto de adición agüita y que se forme, no, pues ojalá fuera así. Entonces ahí estuviéramos todos los días, ¿no? Ahí regando agüita, ¿va? No, adelante. No, sí. Aquí en todos estos pueblos, zonas, tienen mucho la costumbre de pirotecnia, ¿no? Fiesta y pirotecnia. ¿Verdad o falso de que eso pues ahuyenta, digamos, la lluvia? No, eso es independiente. Eso contamina nada más. Sí, no, de que ahuyenta la lluvia, no. Pero si bailamos una danza, hacemos llover. Sí. ¿Más preguntas, comentarios? Tengo un par de preguntas. Sí. En el título está la palabra estrés. Estrés Luego, hídrico. Al final decías en el tercer punto de aprender a vivir con limitaciones. Hídricas. Algo así, pero en la segunda diapositiva, la discusión mencionaba la palabra equilibrio. Realmente hay acciones o utópicamente quisiéramos llegar a un equilibrio de coexistencia con la naturaleza, cuando tengamos que llegar a las limitaciones, estrés. Oye, está bueno. Pero ¿qué acciones deberían ser las más importantes que nos movieran hacia esa dirección? Aunque no lo logremos. Decías que la industria era de las partes que más emiten gases y utilizan agua. Entonces, gestión pública, políticas públicas, o cuáles deberían ser las acciones que más deberían impactar así como en el mediano plazo. Híjole, lo primero que hay que hacer es reforestar. Ese es como lo primero que tenemos que hacer, reforestar, ¿sí? Sí va a haber, o sea, por ejemplo, el gas principal para nosotros los mexicanos es el CO2, y las mejores esponjitas para el CO2 es el área forestal, ¿no? Es ahí donde van a neutralizar toda esa cantidad. El equilibrio que me refiero es, obviamente, el crecimiento poblacional sí pega muchísimo. Contaminamos más, emitimos más CO2, gastamos más agua, y eso sí está acrecentando el estrés hídrico o la escasez de agua. Pero ahí el problema es, ¿podemos desaparecer a la población? Es complicado. Mejor empiezo la reforestación buscando ese equilibrio. Al final, todo lo que me está generando CO2, tiene que haber algo que lo esté neutralizando. Y lo único que lo puede neutralizar es la
la reforestación, no hay otro, es buscar un equilibrio, pero no podemos sacrificar a la humanidad, aunque la naturaleza, o por ahí hay teorías que la naturaleza se encarga solito de ir controlando nuestro crecimiento poblacional, no sé qué tan cierto sea, pero si es así, pues como la onda, ¿no? Pero sí, al final es eso. Pero aquí es un punto claro que vimos es, necesitamos reforestar, ¿no? Eso es. Tratar las aguas, pues también, o sea, podría ser Y sumar. otra pregunta que tengo, en los ejemplos que mostrabas de Singapur, de Orange, California, entonces parecen ejemplos un poco extremos. Yo no sé, no conozco el caso de Namibia o de Singapur, pero Orange County en California es de los lugares más prósperos de Estados Unidos. La gente ahí es rica, casi todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tan costoso es hacer este tratamiento? A lo mejor ellos lo pueden hacer por dinero, pero pareciera que no es No, dinero. fíjate que, por ejemplo, tratar un agua residual, por ahí hay un documento, no recuerdo de quién, creo que es de la World Resources Institute, de que habla precisamente del impacto ambiental, y él decía, si nosotros, ¿cuánto nos costaría por recuperar todo esto? Y manejaba centavos por persona. O sea, realmente, por ejemplo, tratar un agua residual nos cuesta menos de 10 pesos por metro cúbico. Si nos vamos a potabilizarla, súmale, no pasaría de 30 pesos por metro cúbico. Es factible. O sea, ese es factible, o sea, al final cuesta más la desalinizada, es así nos vamos arriba de 100, 200 pesos por metro cúbico. Pero realmente, pero ve todo lo que impactaría. ¿Sí? ¿Cómo le impactaría también a la industria? La industria extrae muchísima agua. Si tratara todo el agua que tiene la Rusara, ahorraría muchísimo dinero por ahí. ¿Y la industria de los alimentos no usa Toda. técnicas? ¿Para esta? No, es que haz de cuenta que como no tenemos normado, o sea, no está permitido potabilizar un agua residual, entonces ellos tienen que tomar el agua potable. Por eso es que agotamos mucho por ahí. Sí, ese es el problema. O sea, lo primero que se tiene que hacer es que se establezca, que se permita en la norma ya potabilizar. Entonces ya se podría entrar a la potabilización. Y eso nos ayudará mucho a nosotros, porque imagínate, ya hasta poníamos industrias de potabilizar de agua, ¿no? Agua residual y agua de potabilización y millonarios en un ratillo. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor. Y le otorgamos el diploma en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana y del 15 aniversario de la Unidad Lerma. El Departamento de Recursos de la Tierra otorga la presente constancia al doctor Ricardo Beristain Cardoso por su valiosa colaboración al haber impartido la conferencia Estrés hídrico, una problemática alarmante. ¿Estamos preparados?, en el Seminario de Recursos Hídricos llevado a cabo el 30 de abril de 2024. Gracias. ¿Y si estamos preparados o no? ¿No? No estamos. ¿Estamos preparados o no? No estamos. No estamos. Los ingenieros nos van a preparar, ¿no? Sí, esa es la idea.